Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, es posible que actualmente ustedes estén viviendo alguna situación económica donde ustedes sientan algún tipo de bloqueo, donde sientan algún tipo de estancamiento, donde quizás tu economía no estaba de lo mejor posible. Acá podría ser que ustedes sintieran como que hacían muchas cosas, pero no avanzaban, que las cosas en tu economía estaban avanzando extremadamente lento, a pesar de que tú hicieras lo que hicieras, pues las cosas como que estaban trabadas. Es muy posible también que muchos de ustedes estuviesen pasando por una noche oscura del alma, incluida una noche oscura con problemas económicos bastante serios. Porque acá la carta del Caballero de Espadas me está indicando precisamente que vienen noticias, que viene información, que vienen oportunidades, que cada vez que me sale esta carta digo que vienen oportunidades que son calmas y hay que tomarlas por los pelos. Posiblemente ya esto ustedes lo estén haciendo. De hecho, ya muchos de ustedes podrían estar en esta etapa donde el Caballero de Espadas ya ha llegado a su vida, donde hay oportunidades que están alrededor de ustedes y ustedes simplemente las están aprovechando. Tú eres un signo que eres muy ágil mentalmente, así que por lo tanto no dudo para nada que estén aprovechando esta oportunidad que ya llegó. Para algunos, si no les ha llegado esta oportunidad, pues nada, señores, estén atentos porque esto viene. El Caballero de Espadas es algo que viene de forma intempestiva, de forma rápida y trae oportunidades súper buenas, pero que tienen que actuar con rapidez, tienen que actuar con agilidad mental para poder tomarlas. ¿Y por qué estaba diciendo que venían de una situación donde quizás se sintieran estancados económicamente o con dificultades económicas, que las cosas no avanzaban? Pues precisamente por la velocidad que le imprime el Caballero de Espadas. Y además, porque el Caballero de Espadas no solamente informaciones, oportunidades que vienen rápidas, no. También el Caballero de Espadas está diciendo, para muchos va a estar diciendo que si existe algún tipo de bloqueo, si existe algún tipo de obstáculo en tu vida, si las cosas se estaban moviendo lento en tu economía, definitivamente esto se acelera. Y el Caballero de Espadas es una carta, es una energía que corta con todo lo malo, que lo arranca como de raíz, que lo elimina y que te permite avanzar y avanzar a toda velocidad hacia tu siguiente etapa. Aquí hay un nivel de juego que estaban pasando muchos de ustedes y este Caballero de Espadas lo que está diciendo es que los van a estar superando. Aquí viene algo que va a estar quitándote las cosas del camino. Puede ser algo por obra y gracia de lo que ustedes crean, o puede ser algo simplemente que ustedes lo hayan provocado, que ustedes hayan provocado este movimiento, este acelerón en sus vidas. Y por supuesto, acá la carta del Emperador me está indicando de que acá las cosas se regulan, se estabilizan económicamente para ustedes. Aquí viene algo que llega a la normalidad, a la estabilidad, a la seguridad financiera. Aquí las cosas se enraizan. Esta velocidad te va a llevar a esta estabilidad. No es algo que viene a desestabilizar tu vida ni nada por el estilo. Es algo que está llegando o que ya llegó, pero te va a estar llevando a una estabilidad financiera, a una estabilidad económica. Y esto no solamente podría estarte involucrando a ti, sino podría estar involucrando también a tu pareja. Esto es algo que te va a afectar a ti y va a afectar a tu pareja. ¿Por qué no estoy diciendo aquí que puede ser un contrato o un convenio con otra persona, con un cliente o con otra empresa? Porque no es lo que estoy viendo acá. Acá lo que estoy viendo es que esto va a estar estabilizando tu hogar, va a estar estabilizando tu casa, tu familia, se va a estar pues va a estar de forma estable. Es lo que me está diciendo el Emperador. Aquí algo se estabiliza, algo se regula, algo se concreta. Aquí si estabas teniendo dificultades económicas que afectaban como tal a tu pareja o a tu familia, aquí esto se resuelve por completo. Aquí hay estabilidad completa y total. Vamos ahora con el 8 de oros. ¿Qué es lo que viene acá para ustedes con ese 8 de oros? Y precisamente, Acuario, como te estaba diciendo, no habían salido estas cartas, pero evidentemente el Caballero de Espadas viene a cortar con un bloqueo que ustedes tenían acá.
Esto es un bloqueo bastante importante en donde tú creías que las cosas económicas en tu vida no funcionaban, no avanzaban porque había algo que te estaba impidiendo avanzar, algo que quizás necesitaba un tiempo para darse, pero ese tiempo pues no acababa de llegar y esto tú te sentías como que atrapado, como que no podías salir a flote. Definitivamente esto va a estar terminando con ese caballero de espadas. Aquí si hay un bloqueo, si hay un estancamiento, incluso en tu pareja, pues esto se elimina. Y como también te dije, es algo que puede llegar por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia de Dios, del universo o de lo que ustedes crean, pero también esto puede ser que ustedes lo hayan provocado, que ustedes estuvieran en este bloqueo y digan, no, yo no voy a quedarme aquí bloqueado. Yo voy a hacer cosas, Dios me va a ayudar, pero yo también lo tengo que ayudar, ¿ok? También tienes que moverte, hacer lo que tienes que hacer. Y definitivamente este 8 de oros me dice exactamente lo que les estaba diciendo. Esto es un movimiento rápido que viene. Esto es algo que te va a desbloquear toda esta situación, pero definitivamente este 8 de oros me está indicando de que ustedes van a entrar en una fase donde lo que sea que están haciendo lo van a estar perfeccionando continuamente, lo van a estar mejorando. Es posible que asistan a cursos o aprendan en videos de YouTube simplemente, pero van a estar mejorando lo que hacen, van a estar perfeccionándolo, van a estar estudiando constantemente cómo mejorar, qué es lo que hicieron mal para hacerlo bien, para tener ese acelerón, esa velocidad. Y precisamente vienen dos cartas importantes como que de estudios, de investigación. Está aquí el 8 de oros, que es precisamente eso, perfeccionar, mejorar. Si tienes algún tipo de cliente, vas a perfeccionar el servicio que prestas, lo que haces. Si es un trabajo, perfeccionar lo que haces en el trabajo. Y el paje de oros, el paje de oros me indica que no solamente vas a estar mejorando, vas a estar buscando información activamente. Activamente tú vas a estar investigando cuál es la mejor forma de perfeccionarlo, cuál es la mejor forma de hacerlo, cómo es que se hace y lo vas a hacer. Vas a estar averiguando y poniendo en la práctica las cosas. Y después de esto vamos a ver qué viene, aunque ya sé que viene estabilidad económica, pero vamos a ver si simplemente las cartas lo confirman. Vamos a ver cuáles cartas vienen acá. Pues Acuario, este 5 de copas me está indicando aquí algún tipo de gastos de inversión que van a estar haciendo ustedes. Ustedes van a estudiar cómo salir de este bloqueo y van a entender que para lograr avanzar económicamente en la vida, para lograr avanzar económicamente en algún negocio que estés haciendo, en alguna inversión que estés haciendo, pues hay que invertir dinero. Sin invertir dinero no vas a poder avanzar. No es posible, o sí, puedes avanzar, pero muchísimo más lento. Y te va a tocar invertir una parte del capital que estás recibiendo, una parte del dinero que tienes para poder continuar avanzando a mayor velocidad. Esto puede ser una buena oportunidad, pero te va a tocar desembolsar parte de tu dinero. Esto no es una pérdida para nada, esto es una inversión. Esto es invertir parte de tu capital, que incluso no va a ser ni todo el dinero que tienes, porque aquí hay copas que se quedan de pie. Aquí no se pierde absolutamente nada, porque las cosas aquí no se pierden, las cosas aquí se invierten. Y esa inversión que van a estar haciendo les va a permitir, señores, llegar a este 9 de copas. El 9 de copas, Acuario, es tu sueño hecho realidad. Si quieres ser independiente económicamente, lo vas a estar logrando. Si quieres que tu negocio prospere, lo vas a estar logrando. Esto que te estaba bloqueando se corta, se elimina. Ya te lo decía el caballero de espadas. Si tenías una situación económica poco fácil, eso termina para muchos de ustedes. El emperador te estaba dando desde el inicio estabilidad financiera y estabilidad económica. Claro, en el medio de esto viene una inversión que van a estar haciendo, algo que van a tener que desembolsar de tu capital, que estás aprendiendo, que estás estudiando hacerlo, y va a haber un desembolso de capital. Pero eso te va a llevar a que un sueño se te haga realidad, a que un sueño se les cumpla. Si muchos de ustedes son Acuario y están estudiando algo, piensan estudiar algo, o tienen algún muchacho en edad escolar, en edad de estudios, de universidad o algo por el estilo, pues esto también puede referirse a una carrera, a algo que van a estudiar. Quizás ustedes se sentían bloqueados, lentos, porque esa carrera, eso que querían estudiar,
pues al final no estaba llegando. Aquí las cosas se aceleran, se ven dos cartas de estudio, dos cartas donde realmente van a estar estudiando lo que quieran. Evidentemente aquí hay un gasto que no es gasto como tal, que es una inversión, porque quizás tengan que pagar el curso, tengan que pagar algún tipo de algo que tengan que invertir para estudiar, señores. Y definitivamente esto les va a permitir, esto les va a dar paso a que sus sueños se cumplan, a que sus sueños se hagan realidad. Es efectivamente lo que me dice el 9 de copas, que hay algo que logran, algo que ustedes se sienten satisfechos. Y en resumen, esta carta es un sueño que se le cumple, ¿ok? Así que eso es sin darle tanta vuelta, esto es un sueño cumplido. Vamos a ver ahora, Acuario, algo en tu salud que deberías estar revisando, chequeándote. Recuerden, esto no es consejo médico. Si ustedes quieren algo médico, pues nada, vayan a un médico, consulten a un médico. Con la parte del señor mayor, aquí lo que me están indicando es que tengan cuidado con cuestiones de las caderas, las piernas, las articulaciones, sobre todo cosas que por la edad normalmente ya se desgastan o tienen sus dolores o sus dificultades. También cuestiones de la boca, la mandíbula, la parte de los dientes, esta parte de la boca. Cuidado con la boca, si tienen alguna molestia, cuidado con un dentista. Y por las piernas, pues cuidado con las articulaciones al caminar, cuidado con todo esto. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del árbol espiritual. Vamos para allá. Un mensaje para Acuario, por favor. Prueba. Te dice, se ponen a prueba tus puntos fuertes y tus puntos débiles, Acuario. Acuérdate que estaba diciéndote que muchos de ustedes podrían estar pasando actualmente o acaban de salir de una noche oscura del alma, disculpen. Así que definitivamente hay algo aquí que se va a poner a prueba en la vida de ustedes o que ya se puso a prueba y ustedes definitivamente la están superando o la van a superar. Sobre todo esta prueba puede referirse a esto, al 5 de copas. Hay que invertir algo, hay que dar algo al universo en forma de inversión para que tus sueños se hagan realidad, para que tus sueños se cumplan, Acuario. Y Acuario, la frase para manifestar lo mejor, disculpen, de esta lectura, por supuesto, es con 9 de copas aquí. Mis sueños siempre se hacen realidad. Mis sueños siempre se hacen realidad. Y nos vemos, Acuario, en el próximo video. Hasta la próxima.